Buenas tardes, mi nombre es Isabela Mota y hoy vamos a hablar un poco sobre la microeconomía. Primero que todo, debemos definir qué es la economía. La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobierno organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. En sí, estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La organización de estos recursos abarca a familias, empresas y gobierno, quienes tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. La economía tiene dos enfoques: la microeconomía, que se enfoca en el estudio de los hogares y la empresa, y la macroeconomía, que se enfoca en el análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Ahora vamos a hablar sobre el comportamiento del consumidor. Para eso definimos el consumidor como una persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad. El consumidor es la etapa última del proceso productivo. De este modo se convierte en un elemento clave dentro de la cadena de producción, de la que es el cliente final. Se ha definido que estos consumidores, que son personas, tienen ciertas necesidades que son fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de ser reconocidos, y de la autorrealización. Para entender estas necesidades mejor, vamos a ver la pirámide de Maslow. En la base tenemos las necesidades fisiológicas. Se encuentran en la base de la pirámide, son todas aquellas que aseguran la supervivencia del ser humano, como lo son ingerir alimentos, beber líquidos, descansar, respirar y el sexo. Luego se encuentran las necesidades de seguridad. Como su nombre lo dice, las personas buscamos sentirnos seguras, tener un techo, un empleo, salud, contar con recursos necesarios para la subsistencia. Seguidamente, tenemos las necesidades de pertenencia. Somos seres sociales por excelencia. Buscamos permanecer y pertenecer a un grupo, recibir afecto y ser aceptados para no sentirnos solos. A continuación, tenemos la necesidad de ser reconocidos. La constitución psicológica se construye a partir de la estima de otros, querer ser validados dentro de la sociedad, tener estatus, confianza y ser respetados. Y por último, tenemos las necesidades de autorrealización. Son las necesidades más subjetivas, ya que son difíciles de descubrirse. Podrían considerarse la parte más espiritual del ser humano, desarrollar nuestro potencial o encontrar el sentido a la propia vida. La pirámide de Maslow, propuesta por el psicólogo Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana, permite entender el comportamiento del consumidor al estudiar los 5 niveles de necesidades humanas, las cuales se satisfacen de manera progresiva, desde las más inmediatas hasta las que no se consideran de urgencia. A través de los años, los expertos de marketing han logrado entender cada uno de estos niveles para diseñar estrategias que impacten de manera efectiva las decisiones de compra del consumidor. Un deseo es una necesidad que toma forma en un producto, marca o empresa. Por ejemplo, si se tiene sed y se siente la necesidad de hidratarse, se desea un vaso de agua para satisfacer dicha necesidad. Las necesidades no se crean, lo que se crea o fomenta es el deseo. En este sentido, el papel del marketing es detectar necesidades que puedan transformarse en oportunidades de negocio, producir satisfactores, que serían los productos o servicios, y de esta manera fomentar el deseo por ello. Es decir, se persuade al consumidor que la mejor opción para satisfacer dicha necesidad es el satisfactor desarrollado por determinada empresa. Existen además unos supuestos del comportamiento del consumidor, que están divididos en supuestos básicos y supuestos adicionales. Entre los supuestos básicos tenemos la completitud, que es que el individuo pueda decidir sobre la deseabilidad de dos alternativas cualesquiera, A y B. Puede determinar si prefiere A sobre B, si prefiere B sobre A o si es indiferente entre A y B. Entre estas básicas también tenemos la transitividad, que son las elecciones del individuo que no son contradictorias. Si el individuo prefiere A sobre B y B sobre C, entonces prefiere A sobre C. Y en los supuestos adicionales tenemos la deseabilidad, que se refiere a que prefiere una cantidad mayor de cualquier bien a una menor. La continuidad, que es si un individuo prefiere A sobre B, las situaciones suficientemente próximas a A también serán preferidas sobre B. Y la convexidad, que son las cestas medias se prefieren a las extremas.
Por ejemplo, si se compra una camiseta, la mayoría de las veces se va a escoger la camiseta de valor medio, no la más cara ni la más económica. Ahora bien, se hace necesario hablar sobre el productor. Entonces, primero, ¿quién es el productor? El productor es una persona o grupo de personas, ya sea de carácter público o privado, que transforman los recursos en productos útiles. Y también tienen necesidades que, equiparándolas con las del consumidor, serían las necesidades básicas, que son las que responden a las funciones estructurales primordiales: edificios, maquinaria, transporte, materias primas, estructuras virtuales, recursos, etc. En resumen, es la estructura mínima viable para funcionar. Luego tenemos las necesidades de seguridad. Una empresa debe contar con logística que asegure su funcionamiento, el cumplimiento de sus compromisos asumidos, brindando la predictibilidad necesaria para planear objetivos a plazo mediano. Cuando una empresa satisface esta necesidad, logra eficiencia y eficacia en su funcionamiento. Luego tenemos las necesidades sociales. Una empresa debe hacia afuera generar sus espacios de comunicación, trazar el puente entre la oferta y la demanda, y hacia adentro generar espacios positivos para sus recursos humanos. Luego están las necesidades de autoestima. El estatus de la empresa tiene la misma relación dual de la autoestima. El estatus fideliza a clientes y a los recursos humanos de la empresa. Se consume la marca, se trabaja para la marca. Y seguidamente están las necesidades de autorrealización. Cuando una empresa ha satisfecho su necesidad de autorrealización, es cuando ha logrado plasmar en la realidad su misión como empresa. La misión para la empresa es lo que el sentido de la vida es para el individuo. Por último, vamos a hablar sobre el concepto de la racionalidad económica. La racionalidad económica es la elección de la mejor alternativa entre varias dadas. Esta racionalidad es aplicada en economía por los agentes económicos, es decir, familias, empresas y sector público. En las empresas, la racionalidad económica consiste, por ejemplo, en elegir entre dos alternativas posibles de inversión aquella que más beneficio obtendremos, o entre dos productos a comprar, elegir aquel que sea más ecológico o de mejor calidad, etc. En las familias, tienen un presupuesto limitado y tienen que estirarlo al máximo para satisfacer el mayor número de necesidades de la familia, no haciendo gastos que supongan dejar de cubrir las necesidades básicas. Y en el Estado, este tiene también un presupuesto limitado y tiene que decidir entre diferentes alternativas, como si dotar con más recursos a sanidad y educación, o destinar más dinero al Ministerio de Defensa, o rescatar a los bancos, por ejemplo. Y eso es todo. Muchísimas gracias.